Como le decía, marco teórico. En esta unidad nosotros vamos a aprender a identificar los subcapítulos del marco teórico para cada enfoque y ejemplificar cada subcapítulo del marco teórico. Entonces, ¿qué es el marco teórico o marco referencial? El enfoque cualitativo creo que trabaja con marco referencial. Es, como dice acá, la exposición, análisis, organización sistemática de los antecedentes, teorías, conceptos y legislación que sirven de fundamento y soporte para explicar el problema de investigación y guiar el análisis de los datos. Entonces acá ustedes me tienen que dar de forma escrita el marco normativo, legislativo, el marco jurisprudencial y el marco doctrinal. Esos tres aspectos fundamentales que han estudiado a lo largo y ancho del pregrado. ¿Estamos? Esos tres aspectos. Y si alguien trabaja con costumbres, pues matizará, precisará las costumbres. Como dice acá el texto, es el cuerpo de ideas, conceptos y autores que el investigador asume como su referencia conceptual para abordar y comprender el fenómeno que está estudiando. No se trata solo de copiar y pegar citas, sino de un ejercicio crítico de diálogo con el conocimiento existente. Entonces, como vamos a ver luego, ustedes tienen que hacer una síntesis, un resumen de los antecedentes, de las teorías, de todas las fuentes de información que han leído y que sirven para conceptualizar sus variables o categorías. Entonces, acá es la fase que ustedes lean, resuman y citen a todos estos autores institucionales, autores personales. Estructura típica. Tenemos cómo se divide las bases teóricas, el capítulo 2. Antecedentes, bases teóricas propiamente dichas, marco conceptual o glosario. Creo que esas tres, más que todo esas tres. En antecedentes, acá ustedes tienen que citar todas esas tesis o artículos científicos relacionados a su variable o categoría si es enfoque cualitativo. Estamos. Tanto tesis o artículos científicos locales, es decir, de Huánuco, en concreto de la UDH o de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, nacionales que estén fuera de la región Huánuco, de Lima, Trujillo, de otras universidades del país, y las internacionales, es decir, de otros países, de otros repositorios de Argentina, México, de Estados Unidos, de China, pero obviamente traducidos al español. En bases teóricas, ya les dije que tienen que poner pues las doctrinas jurídicas, normas jurídicas y los jurisprudencias. Marco conceptual es pues el diccionario, las palabras clave que ustedes van a usar, citadas, parafraseadas, qué autor, autores institucionales coadyuvaron en la definición de sus términos, que generalmente pues entre no más de 5, no más de 6 términos. ¿Cuáles son las funciones metodológicas del marco teórico? Evita errores. ¿Por qué? Porque le permite al investigador, investigadora, aprender de estudios previos, identificando errores cometidos y las estrategias que funcionaron. Orienta también la metodología. Si es que por A o B ustedes encuentran un instrumento que ustedes también pueden usar sobre su muestra o sobre sus participantes a buena hora, ¿no? Pueden matizar, reformar algunos aspectos de esos instrumentos que otros investigadores ya han validado. Y provee también un sistema de clasificación. Ofrece categorías, conceptos, indicadores para clasificar y codificar. Todo esto, como le dije, es un resumen, porque ustedes ya lo vieron en pregrado.
En cuanto a funciones epistémicas del marco teórico, fundamenta el problema, unifica criterios y guía la interpretación. Marco teórico para el enfoque cuantitativo. Entonces acá ustedes tienen que señalar los antecedentes nacionales, internacionales y locales, las bases teóricas, les dije doctrina, jurisprudencia y norma jurídica. Esas tres. Definiciones conceptuales, hacer su diccionario, alguna palabra que esté en su hipótesis, alguna palabra que esté en su problema, que se puede generar una ambigüedad o una obscuridad en la interpretación de los lectores. Entonces ustedes acá lo tienen que esclarecer a través de las definiciones conceptuales. También ustedes llevan hipótesis, que es la respuesta a su problema. Obviamente cuantificable, medible. Contrario sensu, para enfoque cualitativo no hay hipótesis, pero sí hay respuestas o suposiciones o supuestos. Que ambas son respuestas, ¿no? Ambas son respuestas. La única diferencia está que en el enfoque cuantitativo la hipótesis tiene que ser medida objetivamente a través de la población. En cambio, para el enfoque cualitativo, esas respuestas pueden ser abstractas, pueden ser filosóficas, pueden ser interpretadas desde el investigador, dando la respuesta a su pregunta. Es por eso que no se habla del enfoque cualitativo de hipótesis, sino de supuestos o respuestas a las interrogantes. Pero obviamente cada investigación formula preguntas, esas preguntas tienen objetivos y esos objetivos te indican el camino para la respuesta. Obviamente en este enfoque ustedes tienen variables, ya se lo dije, no tienen categorías, tienen variables, que son los temas de su investigación. Obviamente tienes matriz de operacionalización de variables. Contrario sensu, en el enfoque cualitativo que vamos a ver luego, ustedes tienen una matriz de categorización de análisis jurídico. Marco referencial para el enfoque cualitativo. Ya acá se lo dije. Estudios previos, referentes teóricos, matriz de categorización y como les dije son facultativas las hipótesis, ya que acá no hay variables, no hay población, sino hay participantes, hay categorías que deconstruir, que profundizar, que interpretar, argumentar, analizar. Obviamente, en tu matriz de consistencia tienes que poner una columna de preguntas, objetivos y respuestas o supuestos de afirmación. Antecedentes de la investigación o estudios previos. Ya, como les dije, los antecedentes locales, ustedes tienen que poner tesis y o artículos científicos. Profe, ¿cuándo pongo artículo, cuándo pongo tesis? Depende, si has encontrado tesis, ponlas. Si has encontrado artículos, ponlos. Estamos. Acá yo no prefiero una sobre la otra. Ambas son iguales. Lo que sí está prohibido, no es indispensable, pues, que ustedes citen ensayos o monografías. Eso sí no va. Para tesis, o bien artículos científicos, o bien tesis propiamente dichas. Profe, ¿y tesinas? Bueno, tesinas tampoco. Aunque creo que no ponen tesinas, ponen tesis de bachiller. Tesis de bachiller tampoco. Tiene que ser para la licenciatura, para la obtención de título profesional, no para el grado de bachiller. Tiene que ser de ese nivel o un artículo científico relacionado. Obviamente esto lo encuentran en el repositorio de la UNEVAL, en el repositorio de la UDH. Cargan, ponen la palabra clave relacionada pues a su variable o categoría, buscan, encuentran. Profe, no encuentro ninguna tesis, artículo en estos repositorios. Ya, entonces vete al Google académico, Scholar, pones ahí tu título o las variables relacionadas y siempre vas a encontrar uno. Estamos siempre, casi siempre vas a encontrar uno. Luego también tienen que tener antecedentes nacionales o estudios previos nacionales, tesis, artículos científicos,
publicados en el Perú que no sean de la región Huaral, con al menos una variable o categoría. Si tienen ambas, mejor. Y por último, antecedentes internacionales, ya sea pues, no sé, en Ecuador, Colombia, México, Chile, incluso puede ser de una universidad de habla inglesa que habla, no sé, japonés, chino cantonés, pero obviamente traducidas al español. Bases teóricas o referentes teóricos. Acá ustedes tienen que citar al menos tres normas jurídicas nacionales o internacionales o internacionales, doctrinas jurídicas relacionadas a sus variables o categorías nacionales o internacionales y las jurisprudencias, ya sean nacionales o internacionales. De ser el caso, costumbres. Creo que hasta ahora no he visto una tesis que abarque el derecho consuetudinario de algún pueblo. Hasta ahora no lo he visto, pero sería interesante. En el momento que alguien haga, pues también tiene que citar el derecho consuetudinario de esa población. Definiciones conceptuales. Acá ustedes tienen que definir, darme sus, en concreto sus indicadores, pueden ser también subindicadores de ser el caso, alguna dimensión. Si su hipótesis pues tiene una palabra que contenga una ambigüedad, ustedes tienen que esclarecer acá a través de las definiciones conceptuales. ¿Para qué sirven? Para esclarecer los términos de algún concepto que esté ahí ambivalente, que puede ser interpretado de otra manera. ¿Estamos? Para el enfoque cualitativo dice que es este facultativo. Claro, pero como ustedes habrán visto, ahora sí nos tienen que poner las definiciones conceptuales de algunos términos dentro del enfoque de la investigación cualitativa. Hipótesis. Ya, para el enfoque cuantitativo siempre tiene que haber una hipótesis sometida a prueba y falsación. Contrario sensu, para el enfoque cualitativo, simplemente esas respuestas pueden ser, nacen a partir de la argumentación contra argumentación abstracta del propio investigador o investigadora. En cambio acá no. Ustedes sí requieren tener un objeto de investigación, es decir, una población en la cual ustedes puedan medir esos atributos, características que son las variables. Tenemos la hipótesis nula, es la verdadera, hasta que no se demuestre lo contrario. Generalmente indica que no hay efecto, diferencia o asociación entre las variables o categorías. En cambio, la hipótesis alterna o alternativa es la contraria a la nula y complementaria a todas sus posibilidades. Postula que existe un efecto, diferencia o asociación real. A menudo es la hipótesis que el investigador debe probar. Él lo tiene. Esto es más que todo para el enfoque cuantitativo que se centra más en la estadística. Ya se lo dije, tienen que tener una población documental o de sujetos de personas mayor a 50 para que ustedes puedan usar esa estadística de forma adecuada, porque si van a tener 1, 10, 15, mejor váyanse, céntrense en el enfoque cualitativo. Muy bien, como les dije, no todas las investigaciones llevan hipótesis sometidas a falsación. Algunas solo llevan respuestas basadas en descripciones, interpretaciones, en la lógica. Estamos. En el enfoque cualitativo y en ciertos diseños de investigación jurídica, como el dogmático puro o el doctrinal, en lugar de una hipótesis formal, existe una conjetura a probar estadísticamente, esto es la hipótesis. Se manejan afirmaciones o proposiciones que requieren una sólida argumentación basada en la lógica y en las fuentes jurídicas analizadas como las doctrinas, jurisprudencias, normas y o costumbres. Estamos. Entonces, esa es la principal diferencia, chicos. Que en el enfoque cualitativo sí tenemos respuesta. En el enfoque cuantitativo también tenemos respuesta. Pero ¿cuál es la diferencia, profe? Que usamos la estadística en el enfoque cuantitativo, en cambio en el enfoque cualitativo no usamos estadística, usamos la lógica y el análisis de las fuentes
jurídicas abordadas, esbozadas. La hipótesis no es necesaria a nivel exploratorio y descriptivo. Claro, no es necesaria, pero se recomienda. ¿Estamos? Se recomienda tener siempre respuestas para cada nivel de investigación, ya que eso es la diferencia con la tesina. La tesina puede tener una hipótesis o no, facultativo, pero acá, para tesis sí, tiene que haber hipótesis o, si es enfoque cualitativo, tiene que haber un supuesto o respuesta al interrogante. Hipótesis según el nivel de investigación. Claro, tenemos para el nivel exploratorio, dice que hay respuestas de preguntas de la investigación, no son proposiciones, características e interpretaciones de variables o categorías, ¿qué es que hay? Ya. Eso también lo dijo Supo, no, no hay hipótesis, solamente son proposiciones, solamente son afirmaciones. Por eso que ellos abordan, dicen que no hay hipótesis hasta el nivel relacional, simplemente porque son proposiciones, afirmaciones, donde no se usa la estadística. Lo que se busca es dar con las características e interpretaciones. Eso es lo que dicen algunos autores. Luego, en el nivel descriptivo, hay respuestas de preguntas de la investigación, no son verdaderas o falsas, descripciones y frecuencias de variables o categorías, cómo es, cuánto hay. Entonces, si es que acá tenemos que no son verdaderas o falsas, es decir, desde el nivel descriptivo tampoco tenemos hipótesis propiamente dichas. Las hipótesis, según Supo, están desde el nivel relacional hasta el aplicativo. Estamos. Pero ya les dije, ustedes para derecho tienen que tener enfoque cuantitativo, tienen que poner al menos una proposición, una respuesta. Que si bien es cierto, no serán pues hipótesis propiamente dichas, pero son respuestas. Y eso siempre tiene que haber en su investigación. Relacional. Hay respuestas de preguntas de la investigación. Pueden ser verdaderas o falsas. Ya, a partir de acá sí, ¿no? Pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, ya tenemos una hipótesis estadística que corroborarla con la estadística. De igual forma en el explicativo, en el predictivo y en el aplicativo. Pero como les dije, siempre tienen que tener una respuesta a sus integrantes, a sus interrogantes, sea enfoque cuantitativo, sea enfoque cualitativo, sea el mixto, con mayor razón, tiene que haber una respuesta a sus preguntas. Ejemplos. Bueno, acá tenemos varios ejemplos. Desde el nivel exploratorio, lleva hipótesis, dice que no. Son interpretaciones y características de las variables o categorías. Hipótesis o guía metodológica, guía de búsqueda, el uso conjunto de ambos principios por el TC. Claro, acá, si tu objetivo de estudio es identificar la primera vez y el contexto en que el TC, o sea, el Tribunal Constitucional, usó conjuntamente el pro homine y el interés superior del niño, el IESN significa interés superior del niño. Entonces, ¿lleva hipótesis? No lleva, pero sí lleva supuestos o respuestas. Estamos para cualquier enfoque, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Tenemos también que en cuanto al nivel descriptivo, ¿lleva hipótesis? No lleva hipótesis. Desde el nivel relacional, sí, ya llevan hipótesis propiamente dichas. Pero ojo, profe, yo estoy haciendo exploratorio y otro alumno me dirá, está haciendo descriptivo. ¿Llevan hipótesis? No llevan, pero sí llevan respuestas o supuestos de las interrogantes. Estamos. ¿Por qué no llevan? Porque la hipótesis responde a la pregunta verdadero o falso. En cambio, en el descriptivo no dice si es verdadero o es falso, simplemente mide la frecuencia. De igual forma, el exploratorio, das con las características. No dice si son verdaderas o falsas esas características, simplemente precisas que existen y son. Entonces, desde el nivel relacional hasta el aplicativo, sí hay hipótesis estadísticas propiamente dichas. Estamos. Esa es la primera idea que te traigo hoy. Esto lo dijo Supo, que es un estadístico igual que el doctor Zacarías, ingeniero también de profesión. ¿Por qué no hay? Porque simplemente esa respuesta
puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera o falsa, tu respuesta ya es una hipótesis. Pero si es que no puedes afirmar ni negarlo, no lleva hipótesis, por lo tanto es simplemente un supuesto o una respuesta. Estamos. Variables. ¿Qué son las variables? Es un dato característica de una población, personas o cosas que varía en tiempo y espacio, por ejemplo, derecho a la educación, libertad, etcétera, en una sociedad determinada. Esta variable puede ser medida, cuál, cuánto. Eso es lo que se centra. Acá, en el enfoque cuantitativo, se centra en el cuál, en el cuánto. En cambio, en el enfoque cualitativo, eso se centra más en el cómo, en el por qué, en deconstruir la realidad, deconstruirla, interpretarla, darle un nuevo sentido, darle razones por qué le estás dando ese nuevo sentido y analizar el costo-beneficio, las implicancias prácticas. Tipos de variables según nivel de investigación, lo que les dije. Nivel exploratorio tenemos, según supo, una variable de estudio, tenemos variables secundarias. Para el nivel descriptivo, perdón, tenemos variable de interés y variables de caracterización. Para para el nivel relacional tenemos una variable de supervisión y variables asociadas. Para el nivel explicativo tenemos una variable dependiente y, de ser el caso, varias variables independientes. Tenemos una variable endógena y una variable exógena a nivel predictivo. Y en el último nivel aplicativo, una evaluativa y de calibración. Estamos. Entonces, ustedes en su matriz de operacionalización de variables tienen que ponerme esto según, respetando su nivel de investigación. Ya les dije, es un solo nivel el que ustedes van a abordar. No es que, profe, mi investigación es descriptiva, relacional, explicativa, predictiva, aplicativa. No, elijan una. Y en base a eso se formula la pregunta general. Una sola. No es que van a ser todos los niveles. Eso ya será para su posgrado, ¿no? Si ustedes empezó con relacional o aplicativo, ya su posgrado será predictivo o aplicativo. ¿Variables en el enfoque cualitativo? Obviamente que no. No hay variables, pero sí hay categorías, subcategorías, conceptos que comprender, que profundizar, darle un significado, darle un nuevo sentido y darle razones, ¿no? ¿Por qué ustedes le están dando ese nuevo sentido? En lugar de variables, la metodología cualitativa utiliza términos que reflejan mejor la naturaleza interpretativa y conceptual del estudio. Tenemos conceptos, categorías, temas, unidades de análisis. Estamos. Eso en el enfoque cualitativo jurídico, para cualquier enfoque cualitativo en general. Tenemos conceptos, categorías, subcategorías, temas, unidades de análisis. Categorías en el enfoque cualitativo. Ya. Acá nos dice, no obstante, cuando la investigación cualitativa avanza a un nivel relacional, el investigador comienza a relacionar categorías para construir modelos o teorías. En este contexto, cada categoría, ejemplo, desconfianza en el proceso judicial, funciona como una variable conceptual para establecer patrones de asociación o causalidad que guiarán la construcción teórica. Por tanto, es más preciso decir que en el enfoque cualitativo conceptualiza y relaciona variables mediante la creación de categorías, pero evita el término variable porque implica un compromiso con la medición numérica que no es su prioridad. Es por eso que el nivel de investigación genera la pregunta y esa pregunta puede ser resuelta, respondida desde el enfoque cuantitativo o desde el enfoque cualitativo. Estamos. Y en derecho, lo que yo siempre les sugerí fue que se centre más en lo cualitativo. ¿Por qué? Porque ustedes van a argumentar, contraargumentar, refutar, deconstruir, analizar las implicancias prácticas de esa
terminología, de ese instituto jurídico, de esa jurisprudencia, de las inaplicaciones, en fin, de todos los problemas, ustedes tienen que darle un sentido conceptual teórico, reformándolo, mejorándolo, para sugerir una reforma o un proyecto de ley. Entonces, esa es la base del enfoque cualitativo jurídico. Pero si ustedes quieren medir, profundizarse en los números, céntrese más en el enfoque cuantitativo. Y ya el mixto pues aborda ambos, ¿no? Aborda ambos. Creo que Morelia va a ser un enfoque mixto. Entonces en el caso de Morelia va a tener que redactar no solamente un cuadro o una matriz de operacionalización de variables, sino también una matriz o un cuadro de categorización de análisis jurídico. Entonces, esa es la principal diferencia, que el enfoque mixto contiene ambos. Tiene variables por un lado y también tiene categorías. Y todos centrados pues en los temas que está investigando. Pero el enfoque es diferente, porque uno se centra más en el número, en el cuál, en el cuánto, y el otro se centra más en el cómo y en el por qué. Matriz de operacionalización de variables. Acá tenemos pues sus variables. Esto es para el enfoque cuantitativo, ojo, no es para el cualitativo, para el cuantitativo. Definiciones conceptuales de cada variable, definiciones operacionales. La clásica pregunta, profe, ¿cuál es la diferencia entre una definición conceptual y una definición operacional? Ya. La principal diferencia está que acá ustedes pueden citarme a los autores que coadyuvaron en la definición de esa variable, concepto, qué significa cada variable y cómo van a medirla. Entonces, en definición operacional, ustedes me ponen, esta variable es o será, es medida a través del grado de satisfacción de los encuestados o a través del análisis de 14 expedientes. Ya está. Entonces, en la definición operacional me responden cómo se va a medir, cómo se va a cuantificar esa variable. Estamos a través de la aplicación de instrumentos sobre la población. Así de simple. Las dimensiones son pues el desglose en subtemas. Si acá tienes un tema, pues tu variable principal. La dimensión son los subtemas. Estamos, por ejemplo, el debido proceso. Es tu variable, sus dimensiones. Derecho de defensa, plazo razonable, doble instancia, motivación, imparcialidad de los jueces, etcétera. Esas son las dimensiones. Esa es la división de la variable en subtemas. Y de ser el caso, si es amplísima, pueden poner subdimensiones. Por ejemplo, el derecho de defensa, ¿no? Su dimensión, pues, a la defensa técnica eficaz, a la defensa material, etcétera. Así es que eso merece, pues, otra subdivisión. En indicadores, ustedes me tienen que poner cómo se materializa cada dimensión o subdimensión de ser el caso. Por ejemplo, si estamos en derecho de defensa, ¿cuál es su indicador de esa vulneración al derecho de defensa? Entonces se me pondrán pues que la defensa técnica el juez otorga una defensa técnica de oficio y la defensa técnica de oficio no tiene un tiempo, ¿no? Para que lea todo el expediente, no le dé un plazo razonable. Entonces, ahí pondrán pues ese hecho, ese indicador. Entonces, tienen toda la teoría, los indicadores son hechos que pasan en la realidad. ¿Qué hecho pasa? La defensa técnica toma el caso y no lee, ¿no? Y no lee el expediente, o si lo lee, entonces ahí me pondrán los indicadores, que son vestigios, hechos que pueden ser observados en la realidad.
Recuerden, todo lo observado puede ser analizado, medible. Ítems o guía de preguntas. Claro, si tienen ahí los indicadores, tienen que redactar pues la pregunta, ¿no? La pregunta respecto a ese hecho, a ese indicador. Los tipos de datos de respuestas, si son pues datos categóricos o son datos numéricos. La muestra, tiene que poner la muestra, documental o de sujetos, y los instrumentos que les va a servir para la obtención de esa información a través de las preguntas. En cambio, en enfoque cualitativo tenemos matriz de categorización de análisis jurídico. Tenemos categorías, subcategorías, códigos o etiquetas, ítems o guías de preguntas, tipo de análisis cualitativo, que puede ser pues análisis de contenido, análisis de discurso, entre otros más. Participantes, tenemos pues acá su participante que puede ser personas o también pueden ser cosas, documentos. En instrumentos, pues, ¿qué instrumento van a emplear? Generalmente son guía de entrevista semiestructurada o también la ficha de análisis o guía de análisis documental. En categorías pueden tener varias categorías, que son pues los temas que están en su título. Las subcategorías son las de construcciones de esa categoría en subtemas. Código o etiqueta que es facultativo, simplemente ponerle un código, ¿no? C1, C2 y así para cada categoría. Los ítems son las preguntas que ustedes van a hacer para obtener respuestas de su investigación. Definiciones conceptuales y operacionales de las variables. Ya como bien les dije, pues acá ustedes en la definición conceptual me conceptualizan, me definen esa variable. En cambio, en la operacional, ustedes me dicen cómo van a medir. Por ejemplo, el principio de Juranovic-Curia, variable a medir, es contado, cuantificado, medido en las sentencias judiciales a través del empleo de la guía o ficha de análisis documental, el instrumento. Listo, ya está. Entonces tienen una definición conceptual y una definición operacional de cada variable de estudio. Variable que viene a ser pues un atributo, característica, cantidad que es objeto de investigación, de estudio, que puede adoptar diversos valores o categorías. Es el concepto central de la investigación, proviene de la teoría jurídica escrita y publicada en textos jurídicos como doctrinas, jurisprudencias, entre otras más. La finalidad define qué se va a medir. Ejemplo, principio de Juranovic-Curia. Por eso que en enfoque cuantitativo se usa variables, estimados. No se usa categorías ni subcategorías. Dimensiones, los componentes. Ya, acá tenemos una definición. Son elementos, factores, aspectos principales en los que se descompone la variable compleja, actúan como subvariables y deben provenir de una teoría o marco conceptual sólido, como doctrina, jurisprudencias, normas jurídicas o costumbres. Su finalidad es desagrega el concepto principal para facilitar su estudio. Define cómo se manifiesta cada variable. Ejemplo, caso de principio de Juranovic-Curia. Las dimensiones son ejercicio de contradicción y debida motivación de resolución judicial. Es el desglose, la división, subdivisión. Y de ser el caso, pues, subdimensiones, que son facultativas si es que su dimensión, pues, es muy amplísima, ¿no? Como derecho de defensa, como derecho de contradicción, por ejemplo. Entonces, acá tienen ejemplo de ejercicio de contradicción, dimensiones, subdimensiones, perdón. Notificación de resolución a las partes, presentación de escritos de contradicción, resolución judicial de respuesta al ejercicio de iura no vincula. Eso como subdimensiones. Es facultativo. Indicadores, lo medible. Son elementos concretos observables y medibles que permiten obtener información sobre la subdimensión y la dimensión, o la dimensión.
El indicador es la unidad de medición. Finalidad define cómo se va a recoger el dato. Son la base directa para crear las preguntas o ítems del instrumento. Ejemplo, si la dimensión o subdimensión es notificación de resolución a las partes, los indicadores son derivación del auto a la central de notificaciones judiciales, notificación del auto por parte de la central de notificaciones del Poder Judicial, devolución del cargo de recepción. Entonces, como ustedes ven, es lo observable. Todo lo observable puede ser medible, puede ser analizado de forma cuantitativa. Los ítems vienen a ser las preguntas con base en torno a los indicadores hallados. Estos ítems ayudan a obtener respuestas sobre el cuál y cuánto de la muestra. Ejemplos, si tenemos los siguientes indicadores: derivación del auto a la central de notificaciones judiciales, notificación del auto por parte de la central de notificaciones del Poder Judicial, devolución del cargo de recepción de notificación al juzgado. Entonces tenemos los siguientes ítems, que es la pregunta. ¿Se derivó el auto a la central de notificación judicial? ¿Qué día se derivó? El notificador judicial emplazó con el auto al domicilio procesal del demandado. El notificador devolvió el cargo de notificación al juzgado. ¿Cuánto tiempo tarda la notificación a la parte demandante y a la demandada, etcétera? Entonces, los ítems o guía de preguntas son las preguntas, estimados, que ustedes hagan para responder esas preguntas formuladas. O sea, acá pueden ser varias, son amplísimas. Estamos. Pueden decir también cuándo se colegió, desde qué momento usted está laborando en esa institución, etcétera. Pueden ser varias preguntas. Estamos. Tipos de datos. Ya. Acá tenemos todos los datos que se obtienen de las respuestas de los ítems o guías de preguntas deben ser categorizados dentro de una tipología de datos de respuestas. En ese orden de ideas tenemos datos de respuestas numéricos, no categóricos y categóricos, no numéricos. Esto dentro del enfoque cuantitativo. ¿Se derivó el auto a la central de notificación judicial? ¿Sí o no? Esa respuesta que ustedes van a obtener es un dato categórico, nominal, dicotómico. ¿Qué día se derivó? La fecha, esa información que ustedes van a obtener, es la respuesta a esa pregunta, es un dato numérico de intervalo. ¿El notificador judicial emplazó con el auto al domicilio procesal del demandante? ¿Sí o no? Ese sí o no es un dato categórico, nominal, dicotómico, porque es sí o no. ¿Cuánto tiempo tarda la notificación a la parte mandante? Es un dato numérico de razón y discreto por el número de días. Y en la demandada, número de días. Entonces, esto ya dentro del enfoque cuantitativo que ha categorizado ese tipo de información, ese tipo de respuesta en datos numéricos no categóricos y datos categóricos no numéricos. Estamos. No confundí con el enfoque. Estamos acá en enfoque cuantitativo. Entonces, enfoque cuantitativo, los tipos de datos de respuestas pueden ser numéricos o categóricos. Tipos de datos de las respuestas. Ya. Como les dije, tenemos los datos numéricos cuantitativos. Los datos numéricos representan cantidades y pueden medirse de forma objetiva. Son inherentemente cifras que tienen un significado matemático y permiten realizar operaciones aritméticas. Aplicación en derecho, número de casos presentados, duración de juicio en días, cuantía de una multa o la edad de los litigantes. Para eso sirve. Profe, pero me servirá para interpretar, argumentar, darle un nuevo sentido, llenar un vacío a través de la interpretación jurídica, dogmática, histórica. No, no te va a servir el enfoque cuantitativo. Es por eso que en derecho se prefiere más el enfoque cualitativo, porque te permite al investigador profundizar las categorías, analizar, ver más allá de lo evidente, reconstruir esa terminología, darle un nuevo sentido para llenar vacíos. En cambio, el enfoque cuantitativo no tanto se centra en eso, se centra más en el cuánto y en el cuál. Su clasificación de datos numéricos, tenemos discretos, continuos. Los discretos, datos que resultan de un conteo.
solo pueden tomar valores enteros, números fijos y separados dentro de un rango. Ejemplo, el número de votos emitidos por un tribunal, el número de abogados de un bufet o el número de sentencias dictadas en un mes. Tenemos el subtipo de continuos. Datos que resultan de una medición pueden tomar cualquier valor, incluyendo decimales, dentro de un intervalo específico. Ejemplo, la duración de una condena de 5.5 años, la tasa de interés legal, el 3.75%, o la antigüedad de una ley en años. Tenemos también datos de intervalo y de razón. Tenemos la característica que viene a ser la definición de esta variable de intervalo, que es una escala con distancias iguales entre valores, pero sin un cero absoluto. En cambio, la variable de razón, escala con distancias iguales y un cero absoluto que indica la ausencia total de la cualidad medida. Entonces acá tenemos pues en ejemplos típicos, temperatura en Celsius o Fahrenheit, fechas, puntuaciones de CI estandarizadas, la edad, ingresos, duración, números de casos presentados. Entonces, en derecho sí, podría ir, pero de forma secundaria, como siempre digo. Lo fundamental es la interpretación, argumentación, de construcción que ustedes hagan de los textos, de las doctrinas, de la jurisprudencia, para llenar vacíos de efectos jurídicos, en aplicaciones. Claro, hay otras ciencias duras, la ingeniería, por ejemplo, que aplica pues la física, la matemática, que sí requiere, ¿no? Un ingeniero sí requiere cuantificar, requiere saber cuánto pesa o qué proporción tiene el puente, porque si no se nos cae, ¿no? Entonces, para que aplique reglas físicas requiere saber cuánto pesa, cuánto mide, cuál es qué material se usó. Entonces, ahí sí se requiere cuantificar. Contrario censo en derecho, sí, pero es secundario. Tampoco voy a ser mezquino en decir, no, no se requiere el enfoque cuantitativo. Sí, sí se requiere para ciertos casos, pero son puntuales. Por ejemplo, el número de casos presentados, el número de negaciones, el número de argumentaciones, de refutaciones, de medios probatorios. Pero darle sentido, un nuevo sentido, eso ya es para enfoque 100% cualitativo. Tipos de datos de respuestas. Pueden ser, claro, siguiendo esa línea, en datos categóricos cualitativos representan cualidades o atributos y se utilizan para clasificar o agrupar observaciones, aunque a veces se codifica con números. Por ejemplo, 1 para hombre y 2 para mujer. Estos números no tienen un significado matemático, solo funcionan como etiquetas. Aplicación en derecho. El tipo de delito cometido, el resultado de un recurso, procedente o improcedente, la jurisdicción civil, penal, administrativa o el sexo del condenado, masculino, femenino. El tipo de delito, pues, será el tipo base, el tipo agravado, dependiendo del tipo penal. Su clasificación de datos categóricos. También tenemos nominales, ordinales. Entonces, todo esto para que ustedes tengan claro cómo se dividen o cómo se llaman a estos datos que se va a obtener de la respuesta, no a las preguntas, sino a la guía de preguntas, a los ítems de su cuadro de operacionalización. Su clasificaciones también tenemos numéricos, categóricos, discretos, continuos, de razón, intervalos, nominales, ordinales. Entonces, todo esto para el enfoque cuantitativo, estimados. Datos numéricos, ahí creo que faltó poner la tilde. Los datos numéricos cuantitativos son los datos que se dividen simultáneamente en dos categorías, que pueden ser por la naturaleza del valor. Estas pueden ser discretos o continuos. En cuanto por la escala de medición, pueden ser de razón, de intervalo. Tenemos pues acá la edad, la temperatura, la cantidad de ingresos, las fechas. En datos categóricos tenemos los nominales, los ordinales,
que son pues las categorías con etiquetas sin orden, y los ordinales sí tienen un orden, alto, medio, bajo. En la muestra, yéndonos acá, son una parte de la población. Ojo con eso. Profe, ¿qué pasa si es que mi muestra es la totalidad de la población? Bueno, yo diré, pues qué suerte tienes, ¿no? ¿Qué suerte tienes? En ese caso ya no tienes muestreo, ya no tienes muestra. Tienes a la población, a la totalidad de la población. Entonces, hay algunos casos que ustedes me pueden decir que tienen acceso a la totalidad de la población, por lo tanto ya no habría muestreo, y si no hay muestreo tampoco hay muestra, porque están trabajando con toda la población. Estamos. Aunque algunos llaman muestreo censal o muestra censal, pero lo correcto es que no tienes muestra, no tienes muestreo porque estás abarcando la totalidad. Pero, caso de la mayoría, si es que no van a abarcar la totalidad de la población, obviamente va a haber un muestreo y una muestra, que es pues una parte de la población, no es la totalidad. Por ejemplo, 10 resoluciones, 12 resoluciones y así. Las muestras, creo que faltó ahí corregir, las muestras permiten extraer información relevante al ser documentos y personas importantes y ayudan a resolver las preguntas formuladas. Instrumentos. Con las herramientas fundamentales son las herramientas fundamentales para extraer la información de la muestra. Ejemplo, los abogados se les extrae información a partir de su declaración. Por tanto, se debe usar una guía de entrevista o cuestionario de preguntas. En cambio, si se desea obtener información de documentos como jurisprudencia, se debe usar una ficha o guía de análisis documental. Categorías y subcategorías para el enfoque cualitativo. Ya acá es más concreto. Tienes categoría, subcategoría, tienes una pregunta, tienes el tipo de análisis que va a ser de contenido, de discurso u otro tipo de análisis jurídico dogmático y ya está. No se centra tanto pues en medir. Por eso que ahí el doctor Supo y el doctor Zacarías se centra más pues en esa división de tipos de datos, porque sí es necesario, ¿no? Para un enfoque cuantitativo saber si estás ante un dato categórico o ante un dato numérico. Pero acá nos centramos más en los temas, subtemas y cómo vamos a deconstruir, obtener información de esos temas en torno a los participantes o documentos que vamos a analizar. Las variables nacen de las teorías preexistentes fundamentadas y aplicadas al campo del derecho. En cambio, las categorías nacen de la realidad social y jurídica, de la normativa, jurisprudencia, doctrina, costumbre, percibida por el investigador, es decir, son deconstrucciones, subdivisiones de la realidad en temas o tópicos de estudio. Se pueden cuantificar, medir el cuál y cuánto de las percepciones, experiencias, los textos del mismo modo. Se puede cualificar, profundizar en el cómo y el porqué de estas percepciones y de estos conceptos jurídicos. En ese orden de ideas, eh, el análisis, las categorías y subcategorías son herramientas que utiliza el investigador para organizar, codificar e interpretar los datos no numéricos como transcripciones de entrevistas, documentos legales o notas de campo. Estamos. Entonces, este es el enfoque que yo siempre sugiero porque no se centra tanto en la estadística, en llevar pues más de 50 documentos, más de 50 personas o estar. Se centra más en la organización, codificación e interpretación de textos y de percepciones jurídicas. Categorías y subcategorías en la investigación cualitativa. Tenemos pues categorías que son los temas principales, conceptos o patrones recurrentes, son sus temas de la investigación. Su función es simplificar la complejidad de los datos, agrupar la información relevante y establecer los ejes centrales del análisis. Ejemplo, acceso a la justicia.
Categorías y subcategorías. Tenemos acá también las subcategorías, divisiones, aspectos o matices más específicas que se desprenden de una categoría principal. Ayudan a profundizar y a describir con mayor detalle la variación dentro de cada tema central. Entonces, ya les dije, ¿no? Es la subdivisión de sus temas. Pero acá no van a usar la estadística, sino todo lo contrario. Van a interpretar, reinterpretar, darle un nuevo sentido, argumentar por qué es necesario darle ese nuevo sentido, pues a comparación, ese análisis para llenar un vacío y cuáles son las implicancias prácticas. Proceso de análisis cualitativo. Tenemos la categoría, su categoría, el código, que viene a ser pues, la frase, concepto clave en texto. En cuanto a los tipos de análisis de investigación cualitativa, tenemos los tres tipos más usados desde mi perspectiva. Contenido, análisis de contenido, análisis temático y análisis del discurso. ¿Qué viene a ser el análisis de contenido? Método sistemático y replicable para reducir grandes cantidades de datos textuales o de otro tipo en un número menor de categorías que reflejan la frecuencia o la presencia de ciertos temas. Puede ser cuantitativo de frecuencia de palabras o cualitativo interpretación de temas. Entonces, si es que por ahí ustedes tienen que cuantificar algo, usen el análisis de contenido. ¿Estamos? Porque se centra más en la frecuencia y presencia manifiesta de alguna categoría, subcategoría de análisis. Si es que no van a cuantificar, usen el análisis temático. Es un método flexible para identificar, analizar e informar patrones, temas dentro de los datos. Se enfoca en la interpretación de los significados y experiencias subyacentes reportados por los participantes. Entonces se centra más en los temas latentes y patrones de significado emergente de los datos. Por último, el análisis del discurso, un enfoque que va más allá del contenido para examinar cómo el lenguaje escrito o hablado construye la realidad social, las identidades, las relaciones de poder y las ideologías. Entonces acá el análisis de discurso se centraría más en cómo pues ese discurso tiene una repercusión práctica en la sociedad. Esto más para tesis de politología, de política. Para derecho, use más el de contenido o el análisis temático. El que yo recomiendo es el temático. Pero si ustedes quieren cuantificar algo, el de contenido también lo pueden usar. Diferencias. Ya. El análisis de contenido describe qué está presente o cuán frecuente es un fenómeno. El temático identifica y describe ideas centrales o patrones de experiencia, el qué y el cómo. De discurso, devela cómo se utiliza el lenguaje para crear una verdad o una relación de poder y el por qué. Entonces, más que todo, como les dije, céntrese en el de contenido o el temático. Nivel de análisis manifiesto, lo que se dice explícitamente. En el temático es latente, ya que el significado subyacente es interpretativo, claro. O sea, tienes las ideas y el autor, el investigador, va deconstruyendo, va dándole un sentido a esa descripción, a esa realidad que ha escuchado o que ha percibido en los documentos. En cambio, el análisis del discurso, acá se centra, el tipo de análisis es sociolingüístico, en estructura, en el contexto del habla y cómo eso influye en la realidad. La pregunta central, ¿cuántas veces se menciona corrupción, por ejemplo? Para el análisis de contenido, para el análisis temático, ¿cuáles son los temas recurrentes en la experiencia de la víctima? En el análisis de discurso, cómo se representa el rol del juez a través del lenguaje legal, por ejemplo. Ejemplo jurídico, contar el número de veces que se utiliza la palabra negligencia en 100 sentencias
En caso de análisis temático, analizar entrevistas a jueces para identificar patrones sobre una toma de decisiones, en caso de custodia. En el último caso de análisis del discurso, analizar un debate parlamentario para ver cómo el uso de la voz pasiva invisibiliza la responsabilidad del Estado. Participantes. Son documentos o personas. Generalmente personas, pero también, como le dije, se puede trabajar con documentos. Se van integrando conforme se vayan encontrando en la realidad y con base en la teoría estudiada. Se trata de una muestra teórica e intencional de la investigación. En el capítulo 3 se detallará los aspectos más trascendentales sobre los participantes. Cuadro resumen sobre el marco teórico o referencial de la investigación. Y acá también tenemos los antecedentes, bases teóricas, definiciones conceptuales, hipótesis, variables, matriz de operacionalización o categorización de análisis. Entonces, de esto se centra el capítulo 2 de su investigación. ¿Cuáles son las preguntas que siempre me hacen? ¿Se pueden emplear una matriz de operacionalización de variables y una matriz de categorización en la misma investigación? Obviamente que sí. Si es que su enfoque es mixto, llevan ambas. Pero si su enfoque es cuantitativo, solamente la matriz de operacionalización de variables. Si su enfoque es cualitativo, tienen que llevar matriz de categorización de análisis jurídico. ¿Qué se debería privilegiar en una investigación jurídica? El cómo y por qué, el cuál y cuánto, ambos, por qué. Va a depender del nivel de investigación y obviamente el enfoque. Y ya les dije, en derecho, céntrese más en el cómo y el por qué. Y de forma secundaria está el cuánto y el cuál. Estamos. Pero no por eso su investigación eh, no va a tener una implicancia significativa. No, para nada. Pero, como siempre digo, el enfoque cualitativo en derecho se centra más en el cómo y en el por qué. ¿Cuántos antecedentes debería llevar la investigación? Si es que tiene más de 5, optar por los 5 mejores o lo que se acerque más a los 5 años de antigüedad. Pero si que no tiene 5, tiene 3, ponga los 3. Estamos. En cuanto al año, algunos colegas dicen, no, de los 5 últimos años, pero eso no es necesario, no es relevante, porque puede ser un antecedente de hace 10 años que sí sea relevante, ¿no?, para su investigación, entonces póngalo. No interesa el año, pero si ustedes tienen, no sé, 10, 20, traten de poner las 5 mejores que más se relacionen con sus temas abordados. Profe, ¿qué pasa si que no tengo ningún antecedente? Bueno, en ese caso, si no hay ningún artículo, no hay ningún tesis, va a tener que poner ahí, ¿no? Habiéndose consultado en el repositorio institucional, del UNEVAL, o qué sé yo, de la PUC, o del RENATI, creo, Hay una de la SUNEDU, creo que pone ahí, el RENATI, si no me acuerdo. Entonces, si ha consultado y no hay, eso tiene que ponerlo por escrito. Estamos. ¿Qué más? Ah, ya. Eso sería todo, ¿no? Eso sería lo más resaltante en cuanto al tema, a los temas que hemos tratado. Muy bien. Mm, claro, creo que debía haber compartido la pantalla, ¿no, estimados? Creo que ahí se quedó en el uno,
en la diapositiva 1. Creo que para la siguiente voy a tener que compartir toda la pantalla de mi grabación. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Es así resumidamente porque yo entiendo que han llevado esto en pregrado. Ninguna, ¿no? Entonces voy a subir el video de esta clase resumen en el canal. Muy bien, estimados, ninguna pregunta. Entonces recuerden, para la siguiente semana, mejor dicho, para la siguiente sesión de acá a 15 días, tiene que presentarme su capítulo 2. Los que ya tienen su proyecto avanzado, mándenme su proyecto. ¿Estamos? Tienen esta semana, la próxima, para mandarme todo el capítulo 2. La estimada Stephanie, su proyecto, por favor, capítulo 1, subsanarlo. Cualquier cosa me comunican por el WhatsApp, por el correo institucional. ¿Estamos? Muy bien, esto lo voy a subir también dentro de 1 horita, 2 horitas. Que tenga muy buen fin de semana, estimado. Cuídense, hasta otra.